Buenas tardes para todos. Hoy vamos a avanzar en nuestro tema número 14 y hoy voy a hacer la charla introductoria que le puso un nombre general, algunos presupuestos pedagógicos de filosofía para niños. Y digo algunos porque pues, no puedo tratar todos los presupuestos pedagógicos, me voy a ocupar de 3 o 4 asuntos básicos que me parece importante tener en cuenta en la visión pedagógica que tienen Matthew Lipman y Anne Margaret Chan. Entonces, voy a ocuparme de ese tema hoy, en el día de hoy. Y tengo que empezar por algunas precisiones muy generales, como siempre. Y es que evidentemente todo programa de cualquier tipo, sea un programa filosófico o no lo sea un programa educativo o no lo sea, cualquier programa que uno haga sobre algo supone una pedagogía. Un programa político, por ejemplo, una determinada política de Estado, supone una pedagogía. Aquí en Colombia se hizo un proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC desde hace, que digamos concluyó hace unos 6 años, y sin embargo en muchas cosas falló por falta de una buena pedagogía, a tal punto que incluso cuando se quiso refrendar en un referendo, el referendo se perdió por falta de una buena pedagogía, ¿no? Cualquier programa que uno haga, artístico, político o de cualquier otro tipo, supone una pedagogía. ¿Por qué? Porque una pedagogía en su sentido más general es eso, es una forma de proceder. Una pedagogía es el modo como pretendemos alcanzar unos fines, como pretendemos llevar algo hasta donde lo queremos llevar, ¿cierto? De hecho, eso es lo que significa el término pedagogía. Pedagogía viene de pedagogo. ¿Y el pedagogo quién era? El pedagogo era en la antigua Grecia eh, ordinariamente un esclavo que se encargaba de llevar a los niños, de acompañarlos, de conducirlos, again, ese es el verbo griego, again, conducir, llevar a otro, en este caso al niño, paidos o paidos. La pedagogía es el ejercicio de, era lo que hacía el pedagogo, que era conducir al niño, llevarlo al gimnasio, a la escuela de gramática, bueno, a donde tuviera que ir finalmente. Entonces, una pedagogía es eso, es una práctica, es una manera de hacer las cosas, es una manera de conducir algo para llevarlo a un determinado fin. Pero también es un saber. Uno puede hablar de pedagogía en el sentido de un modo de conducir las cosas, pero también muchas veces cuando habla de pedagogía, habla de un saber. Y un saber sobre cómo se pueden alcanzar ciertos objetivos, ciertos fines, sobre cómo se puede conducir adecuadamente a alguien hacia una meta determinada, no importa qué tipo de meta sería. Ordinariamente lo utilizamos mucho en educación, pero evidentemente, como ya decíamos, hay pedagogía política, hay pedagogía estética y hay pedagogías de muchos estilos diferentes. Pues bien, la filosofía también supone una pedagogía. Y toda filosofía tiene no solo una filosofía de la educación, que es un asunto mucho más teórico, conceptual, sino una pedagogía. Desde la antigüedad, los filósofos se han preocupado, bueno, esta visión del mundo, ¿cómo la llevo a la práctica? ¿Cómo la llevo a la realidad, decimos hoy en día, ¿cierto? Eso se lo preguntó Platón. Cuando Platón empezó a pensar cómo debería ser una ciudad donde reinara la justicia, empezó a preguntarse eso cómo se podía conseguir, ¿no? Cuando los epicúreos empezaron a pensar que la felicidad estaba sobre todo en el disfrute moderado del placer, pues pensaron eso cómo se podía hacer, incluso fundaron una comunidad donde eso fuera posible, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, Platón, Aristóteles o las distintas escuelas filosóficas que surgieron en la antigüedad, los epicúreos, los estoicos, incluso los escépticos, etcétera, desarrollaron junto a la filosofía una pedagogía filosófica, incluso instituciones y materiales y currículos y obras y métodos filosóficos, porque todo eso hace parte de la pedagogía filosófica.
todos tenían estilos diferentes, ¿cierto? Platón escribió diálogos porque creía que la pedagogía más adecuada para la filosofía era aquella que se daba en la interacción entre dos seres que dialogaban. Aristóteles fue un gran maestro que organizó todo su saber de forma sistemática y lo fue entregando como una serie de lecciones. Y lo que conservamos son sus obras, ¿cierto? Cada uno, Epicteto, el gran filósofo romano, uno de los grandes filósofos estoicos, pues fundó también su escuela en un lugar que se llamaba Nicópolis. Él había sido un esclavo en Roma, pero después fue de Roma y ya era liberto y fundó su propia escuela. Y cada uno de ellos creó un currículo. Hay un currículo en la escuela de Platón, como hay un currículo en el Liceo de Aristóteles, como hay un currículo que tenía Epicteto y como que tenían todos los grandes filósofos. Y tienen obras y tienen métodos específicos, ¿no? Entonces algunos simplemente dan lecciones orales. Otros, como Epicuro, sintetizaban todas sus enseñanzas en máximas. Cada filosofía crea una manera o una pedagogía filosófica. Y filosofía para niños es más aún, no solo es una filosofía, es un programa de educación filosófica. Con mayor razón aún, filosofía para niños necesita una pedagogía de la filosofía. Es decir, ¿cuál es el modo más adecuado de conducir? Esa palabra hay que ponerla un poco entre comillas, de conducir no quiere decir llevar a la fuerza, conducir quiere decir marcar un camino, mostrar un camino. ¿Cuál es el modo más adecuado de conducir a los niños hacia el filosofía? Claro, bajo ese presupuesto que se estaba montando un programa de educación filosófica, Matthew Lipman y Margaret Chaff, como los grandes pioneros de filosofía para niños, evidentemente se dieron cuenta que tenían que ir estableciendo unos supuestos pedagógicos y unas prácticas pedagógicas de filosofía para niños, propias de filosofía para niños, pero con un problema muy complicado, y es que eso planteaba dificultades concretas. Veamos algunas de las dificultades específicas con las que se encontraron Matthew Lipman y Margaret Chaff cuando quisieron elaborar unos supuestos pedagógicos, una pedagogía propia de filosofía para niños. Yo creo que había una primera dificultad básica que provenía de ellos mismos. Ninguno de los dos era un pedagogo en sentido estricto. Ellos eran hombres que venían del mundo de la filosofía. Su formación era filosófica fundamentalmente. Margaret Chaff había tenido un contacto más directo con la educación, tenía cierta formación pedagógica, era licenciada en filosofía e historia. Su doctorado lo hizo sobre la filosofía de la educación de Nietzsche. Siempre había tenido desde joven un interés pedagógico más fuerte. No era ese el caso de Lipman. Todo el mundo cree que Lipman desde muy joven se dedicó a la educación. En realidad el interés por la educación y por los niños en Lipman es, si uno quiere, bastante tardío. Es decir, es después de los 40, 45 años que él empieza a interesarse y explica las razones por las que empezó a interesarse por la educación. Claro, pero en la medida en que ellos se interesaron por la educación y en particular por la educación filosófica de los niños, pues entonces tuvieron que empezar a ampliar sus perspectivas y entonces empezaron a leer a los filósofos que habían leído siempre con un sentido pedagógico que antes no tenían. Entonces Lipman, por ejemplo, ya leyó de otra manera y le pareció muy interesante un diálogo de Platón como el Lisis o un diálogo como el Gorgias. O entonces pudo entender que la lógica de Aristóteles podía tener también un sentido pedagógico y que era posible revivir, recrear, dramatizar la lógica aristotélica a través de una novela para muchachos de 10, 11, 12, 13 años, como fue luego el descubrimiento de Harrison. Empezaron a leer a los filósofos que leían antes, a Platón, a Aristóteles, a Peirce. Entonces encontraron que en una filosofía como la de Peirce había una noción que pedagógicamente era muy interesante, que era la noción de comunidad de investigación. Y por supuesto, Dewey, que fue el gran filósofo de la educación del siglo XX, les ayudó mucho en toda esa exploración, ¿no? Pero también tuvieron que acercarse a distintos pedagogos.
Y es muy interesante ver las distintas fuentes en que ellos se apoyan. Porque uno lee a Matthew Lipman y encuentra que Matthew Lipman, aunque no era pedagogo de formación, leyó a los grandes pedagogos. Leyó a Rousseau, por supuesto leyó a Dewey, desde luego leyó, como lo hemos visto antes, a Piaget, a Vygotsky, y todos sabemos que en los últimos años de su vida, tanto Matthew Lipman como Anne Margaret Chat incluso se interesaron por pedagogos latinoamericanos y muy particularmente por Paulo Freire. Entonces, ellos no tenían una formación pedagógica, pero se la tuvieron que procurar. Además, por otra razón que hacía más difícil el asunto, y es que la visión de la educación que existía en la época en que empezó a surgir filosofía para niños chocaba directamente con la idea misma de filosofía para niños, sobre todo en los Estados Unidos. Es decir, ¿qué predominaba en los años 70, 80 en los Estados Unidos y en gran parte del mundo? Predominaba lo que en su momento se llamó la tecnología educativa. Incluso algo todavía más radical, la enseñanza programada. Era la idea primero de que la educación dependía fundamentalmente de una serie de medios tecnológicos, ¿cierto? Y entonces empezaron a aparecer máquinas de enseñar y empezaron a aparecer una cantidad de dispositivos tecnológicos al servicio de la educación. Esa tendencia luego llevaría incluso a lo que hoy conocemos como los computadores y demás cosas de ese estilo, ¿cierto? Y eso era lo que estaba en boga. Y yo me acuerdo, yo empecé a estudiar educación en el año 80 y me acuerdo que eso era lo que a uno le mostraban como la gran novedad, eran las máquinas de enseñar, ¿cierto? La enseñanza programada, como ya ni siquiera se necesitaba el maestro, sino que uno hacía una guía en la cual a partir de de estímulos y de refuerzos determinados, alguien aprendía algo muy claramente. Yo me acuerdo que yo aprendí a formular objetivos en educación con una guía de educación programada. Entonces me hacía unas preguntas, si yo las respondía bien, entonces me pasaba al siguiente, si la respondía mal me tocaba devolverme. Y era una guía programada, a mí se me grabaron claramente todas las condiciones, porque eso era estímulo, respuesta, refuerzo, estímulo, respuesta, refuerzo, el famoso conductismo, el conductismo operante, de Skinner sobre todo, ¿cierto? Claro, pero en esa manera de ver la educación, lo importante era formular objetivos conductuales, es decir, ¿usted qué debe lograr después del aprendizaje? Usted debe lograr tales cosas y entonces, ¿cómo vamos a lograr que llegue a tales metas? Entonces, había que hacer lo que entonces llamaban un análisis de tareas. Haga una descripción paso por paso de todo lo que tiene que hacer para conseguir llegar a ese objetivo determinado, ¿cierto? Y luego elabore técnicas que le permitan garantizar que usted logró eso. Elabore técnicas de la evaluación, ¿no? Entonces era todo ese tiempo de lo que ya vimos alguna vez, la taxonomía de objetivos de Bloom, que tenía cosas muy interesantes. A mí la taxonomía de objetivos de Bloom me ayudó muchísimo. Porque le ayuda a uno a entender que los objetivos educativos eran distintos, tenían niveles diferentes y había cosas muy interesantes ahí. Pero también cuando yo, por ejemplo, cuando empecé a ser profesor y me tocó hacer práctica docente, a mí me la supervisaban. Y yo tenía que preparar cada clase y entregarle una preparación de cada clase a mi profesora de práctica. Y eso estaba basado en un texto que se llamaba La planificación de la enseñanza de Robert Gagné. Usted para dar cada clase de 45 minutos tenía que realizar 9 pasos estrictos. Cómo presenta usted el objetivo, cómo hace no sé qué. Bueno, y eso tenía ya se me olvidó, yo hasta me sabía los 9 pasos, pero nunca los volví a hacer. Porque la idea fundamental era, no importa qué se enseñe, ni siquiera importa para qué se enseñe. Más aún, ni siquiera importa cómo se enseñe. Lo único que tenemos que tener claro es si usted logró transmitir sus paquetes educativos. Incluso ese era un término que se utilizaba mucho en ese tiempo. Paquetes educativos. Usted es un buen maestro si usted logra que ese paquete educativo que usted tiene en su poder
lo logre transmitir a sus estudiantes. Claro, eran paquetes educativos prefijados. De entrada se sabía qué se debía aprender y había que aprender eso y no otra cosa. Si el alumno le daba por pensar y por discutir lo que le iban a enseñar, pues eso era un problema porque no se cumplía el objetivo, ¿cierto? Lo importante era que el aprendizaje del alumno correspondiera al máximo con la enseñanza del profesor. Un profesor era bueno si los alumnos lograban retener un alto porcentaje de su enseñanza. Luego, el aprendizaje del alumno se medía por la enseñanza del profesor. Se enseñaba para aprender. Ese era el paradigma. Y claro, el gran problema es que eso era muy contrario a un programa de educación filosófica. Ese tipo de pedagogía conductista, la tecnología educativa, todo eso era muy complicado. Yo me acuerdo cuando yo estudié educación, a mí me tocó aprenderme todas esas cosas. Cuando ya llegué a la parte didáctica de la filosofía, el problema era que eso no era compatible. Si yo no podía reducir a todas esas reglas didácticas la lectura de un diálogo de Platón. Porque es que ahí había una pedagogía. En el modo como Sócrates procedía había una pedagogía que entraba en contradicción con ese afán de medirlo todo, de determinar claramente cada objetivo de aprendizaje, etc. Claro, el gran problema era que no había una pedagogía filosófica y la pedagogía filosófica que estaba a disposición, mejor, la pedagogía a disposición era radicalmente antifilosófica. Claro, pasa mucho lo mismo que decía Piaget. Piaget decía, cuando yo tenía ciertos intereses epistemológicos, quería comprender la génesis del conocimiento, resulta que no había una psicología que me ayudara en eso. Entonces me tocó inventarme una psicología. Y de alguna manera, Matthew Lindman y Alma Garechard, puesto que no encontraban respuestas en la pedagogía y en la psicología de su tiempo, particularmente del paradigma conductista dominante en los años 70 y 80 en los Estados Unidos, pues entonces tuvieron que inventarse una. ¿Por qué no servía esa pedagogía vigente? Por varias razones. Y Lippmann lo dice en varias ocasiones. Era una pedagogía demasiado directiva. Es decir, era una pedagogía que pretendía predeterminar lo aprendido. Educar quería decir, yo le planifico su aprendizaje. Usted es un buen educador si usted logra planificar el aprendizaje del alumno. Tremendo, pero eso era lo que se pensaba, ¿no? ¿Cómo yo logro planificar y programar su aprendizaje para que usted aprenda exactamente lo que yo quiero que usted aprenda? ¿Y cómo puedo yo ver que usted ha aprendido lo que yo quiero que aprenda, pero porque se muestra en conductas verificables? Porque usted sabe esto, porque es capaz de hacer esto, ¿cierto? Si lo sabía porque pensaba, porque se lo aprendía de memoria, eso no importaba. Estaba centrada la educación en conductas verificables y no en procesos de pensamiento. Y por tanto era absolutamente unidireccional, ¿no? Yo enseño como maestro, el alumno aprende. ¿Qué aprende el alumno? Lo que el maestro le enseña. ¿Cuándo es un buen alumno? Cuando retiene la máxima cantidad de la enseñanza del profesor. Y si le da por pensar, eso sí es un problema. Porque eso hace que no pueda aprender, ¿no? El que se pone a pensar no aprende. Ese era un poco el supuesto de esa pedagogía, ¿no? Ah, claro, además porque eso tenía otro ingrediente. El aprendizaje era un asunto solipsista. Cada uno era el que aprendía. La interacción con otros, eso no importaba. Eso era, yo me enfrento al conocimiento, yo me enfrento a la enseñanza, a ver cuánto retengo de esa enseñanza. Y eso es un asunto mío, fundamentalmente. No importa que me digan otros. No, esto no es un asunto de interacción social, esto es yo con yo. Yo respondo por mi aprendizaje, yo estudio, yo aprendo y yo respondo en los exámenes y cada uno verá
cómo se defiende. Todos esos supuestos que había en la pedagogía eran totalmente contrarios a la tradición histórica de la filosofía, a la tradición de la filosofía como disciplina. Entonces, había que buscar otra pedagogía, otra manera distinta de entender la educación. Y tenía que ser una pedagogía bastante particular. No se podía asumir la pedagogía prefijada. Esa era la salida fácil, ¿no? Y a uno le enseñaban, entonces yo me acuerdo, yo estudié educación con gente también de otras disciplinas, había de filosofía, de ciencias sociales, de matemáticas, de química. Para ellos ese esquema funcionaba muy bien. Yo decía, no, ustedes tienen que acomodar a eso, es que la clase lo que nos enseña es esto, y si usted quiere ser educador lo que tiene que saber es esto. Sí, ya había algunos que empezaban a hablar de la idea de constructivismo, y tenían algunos profesores que ya habían estudiado con juicio a Piaget. Vygotsky todavía nadie ni lo nombraba en los años 80, 70, 80. Claro, había otra manera, sin embargo, todo eso decía, había todo un discurso para justificar eso. Se decía que eso era una pedagogía activa, porque lo que pedía era respuestas concretas. No, la actividad no depende de eso. La actividad no es, la pedagogía activa no consiste en dar respuestas prefijadas, sino en construir activamente lo que llegamos a saber, ¿cierto? Lippmann no quería quedarse en adjetivos, pedagogía activa, constructivista, etc. No, él entendió junto con Margaret Charp que había que crear supuestos pedagógicos. Filosofía para niños necesitaba otra pedagogía que no estaba en la pedagogía clásica de la época centrada en la tecnología educativa, que estaba más cercana al constructivismo piagetiano, sí, pero que también el constructivismo piagetiano tenía muchos cuestionamientos que hacerle, como vimos en su momento, que empezó a acercarse mucho más a una visión social del aprendizaje como la de Vygotsky, que se inspiró muchísimo, desde luego, en el pragmatismo norteamericano. ¿Cómo debía ser esa pedagogía que había que buscar? Yo creo que hay varias condiciones. La primera era una pedagogía adecuada para la filosofía, tiene que buscarse en la tradición filosófica. Es decir, una pedagogía filosófica debe apropiarse de la experiencia pedagógica de la filosofía como disciplina. En la historia de la filosofía hay una serie de aportes pedagógicos muy interesantes. El diálogo socrático, por ejemplo. El trabajo que han hecho los filósofos analíticos, todo el ejercicio de aprender a analizar el lenguaje, el método del análisis lingüístico, por ejemplo. Los fenomenólogos, los hermeneutas, etcétera, desarrollaron una serie de estrategias cognitivas que podrían tener una lectura pedagógica. En el mundo latinoamericano hubo alguien que hizo eso de manera muy interesante, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy. En su libro de la didáctica de la filosofía, él empezó a buscar eso, a ver, ¿cómo podemos trabajar la filosofía en las clases, pero apropiándonos de los propios métodos que crearon los filósofos, del método de análisis lingüístico o del método fenomenológico o del diálogo socrático o de muchas otras cosas? Entonces, una pedagogía de la filosofía debía apoyarse en la experiencia pedagógica de la filosofía. Y por tanto, segunda condición, no podía ser una pedagogía directiva, como era toda la que existía en ese momento. Una pedagogía orientada a obtener un determinado tipo de respuestas prefijadas. No, tiene que ser una pedagogía exploratoria. Porque es que cuando uno hace filosofía, no pretende que el otro llegue a las conclusiones que uno pretende. Pretende solo que el otro piense y razone de forma coherente. Así llega a conclusiones distintas a las nuestras. Lo propiamente filosófico no es llegar a una respuesta en común, sino plantear un problema, hacer un ejercicio de construcción
de construcción conceptual, preguntarse por el sentido de las cosas. No era una pedagogía para aprender lo que a uno le enseñaban, sino para preguntarse por el sentido de lo que aprendía, para preguntarse por el sentido del mundo. Tenía que ser una pedagogía muy diferente. Y tenía que ser una pedagogía que no fuera unidireccional, sino que tenía que tener un carácter dialógico e interactivo. En ese sentido, la referencia al diálogo socrático fue muy fundamental, porque tenía que ser una pedagogía que surgiera de la vida cotidiana, pero que explorara la capacidad que tenemos para entrar en diálogo y en interacción con otros. Y Lippmann lo dice de esta manera: teníamos que romper un paradigma. Teníamos que pasar del paradigma clásico, que era el de enseñar para aprender. Toda enseñanza estaba orientada a producir un tipo de aprendizaje determinado. Y tendríamos que pensar que lo que hay que hacer no es enseñar para que el otro aprenda lo que le enseñé, sino que el paradigma nuevo tendría que ser que lleguemos a aprender a través del pensar, que pensemos para aprender, que el aprender no esté mediado tanto por la enseñanza externa como por la capacidad de pensar por uno mismo. Ese fue el gran reto que se pusieron. De eso surgen cantidades de intuiciones pedagógicas. Yo me voy a sentar en 3 claves que ustedes ven ahí en la agenda, la nombro rápidamente, ustedes la tienen presente. Vamos a sentar en 3 puntos claves. Uno, el de la relación entre enseñar, aprender en filosofía. Hay que pensar con mucho cuidado la relación entre enseñar y aprender. La concebimos muy mecánicamente. Y eso tiene consecuencias muy delicadas en filosofía, y vamos a ver que Lippmann rompe con ese vínculo tan estrecho y tan radical y tan mecánico entre enseñar y aprender. En segundo lugar, me voy a ocupar del tema de las competencias o habilidades en filosofía para niños, porque Lippmann va a hablar de distintos tipos de competencias o habilidades en diferentes niveles que yo creo que se pueden estructurar de una forma organizada. Y en la tercera parte, en la parte final, me voy a ocupar fundamentalmente de las herramientas pedagógicas de filosofía para niños. Ahí yo quiero desarrollar una tesis clave, y es que filosofía para niños no está interesada en multiplicar los medios, sino en encontrar los medios más adecuados para lograr los fines que se propone un programa de educación filosófica. Y a menudo los medios más adecuados son los medios más sencillos. De ahí la importancia que Lippmann le dará a recuperar el ejercicio en pedagogía, el plan de discusión, el comentario, etcétera. Ya lo veremos un poco al final. Por supuesto, la pregunta, la lectura en común. O sea, Lippmann recupera de la tradición educativa elementos muy claves para la pedagogía filosófica. Entremos pues entonces en el primer punto, que es la relación entre enseñar, aprender y pensar. Alguno dirá, bueno, ¿y eso por qué? Si parece que la cosa es clara. Alguien enseña para que alguien aprenda. Es decir, solemos suponer que la relación entre enseñar y aprender es directa y causal. Es decir, si yo enseño, alguien tiene que aprender. Si alguien aprendió, fue porque alguien le enseñó. Y entonces, ¿el aprendizaje qué es? Un resultado de la enseñanza. Toda la pedagogía clásica está basada en ese presupuesto. Una persona solo debe aprender estrictamente lo que se le enseña. Algunos son todavía más radicales, lo que se le enseña en el aula. Todo lo que aprenda por fuera del programa está mal aprendido. No sé si ustedes han leído un texto clásico de la pedagogía como la Didáctica Magna de Comenio. La Didáctica Magna de Comenio insistía mucho en eso, ¿no? Usted tiene que tener claro que el niño va a aprender esto, esto y esto. Todo lo que aprenda por fuera, cuidado. El error, el prejuicio, el mal, etc. Había que determinar lo que... De hecho,
eso sigue existiendo mucho. ¿Qué es lo que ordinariamente evalúa un alumno, un profesor en un alumno? ¿Cuánto retuvo de su enseñanza? Hay algunos además que quieren que el alumno retenga sus ideas tal como él las formuló, además. Porque es que tiene que aprender y tiene que aprender bien y correctamente. Y que entienden que aprender correctamente es aprender las cosas tal como se las enseñaron, es decir, sin crítica. Comenio formulaba el ideal de la escuela en esos términos. Enseñar todo a todos y totalmente. Todo. Las letras, la virtud, la piedad, a todos, porque él pensaba en una escuela abierta a todos, y totalmente. Es decir, sin que quede lugar a la duda, a la vacilación, a la crítica. Querían certezas. Recuerden a Descartes, ¿no? Descartes también lo que quería era certezas, que me enseñen cosas que sean claras, que yo aprenda bien y que luego las pueda aplicar. Para eso no necesita pensar. Se suponía que el aprendizaje entonces era un resultado directo de la enseñanza. Y entonces como que el saber era algo que pasaba de uno a otro, ¿cierto? Platón tiene una imagen preciosa en el banquete. Ahí está el texto, lo pueden leer ustedes a continuación. Si ustedes recuerdan, el banquete es un diálogo en donde se pronuncian discursos sobre el amor en la casa de Agatón, cuando Agatón, un poeta, ha ganado el concurso de poesía en Atenas y entonces se reúnen a hacer el más. Y entonces a la entrada Sócrates se detiene un rato, se para, medita, etcétera, y al rato llega Agatón, el dueño de casa, le dice: venga Sócrates, venga y se hace a mi lado, a ver si al estar usted a mi lado y por ese contacto, entonces esa sabiduría me pasa a mí, ¿no? Entonces Sócrates le dice, ay Agatón, ¿cómo sería de bueno que el saber fuera algo que se derrama de lo más lleno a lo más vacío, como se derrama el vino, ¿sí? Por un hilo de lana? Ahí está el texto a continuación. ¿Quién dijo que aprender es simplemente que el conocimiento del otro se derrame en uno? ¿Quién dijo que el aprender es un ejercicio solitario? Soy yo el que aprendo, y aprender es retener la enseñanza de otro. Y entonces cada uno aprende y entonces de acuerdo con lo que cada aprende, entonces con lo que cada uno aprende, entonces le dan una calificación, ¿cierto? Y es que los otros con los que aprendo no cumplen ninguna función en mi aprendizaje. ¿Acaso no aprendo de otros y con otros? No, la relación entre enseñanza y aprendizaje no es ni directa ni causal. Yo sería incluso más radical. Es indirecta y muchas veces casual. Me explico. De hecho, en efecto, uno no aprende lo que le enseñan. Mucha gente, ordinariamente uno no aprende lo que le enseñan. Lo que le enseñan puede ser un elemento del aprendizaje, pero uno no necesariamente aprende lo que le enseñan. Uno le enseñan ciertas cosas, uno de las examina, etcétera y tal. A veces incluso le enseñan y entonces uno ya sabe que se lo enseñaron tan mal que eso no le interesa aprenderlo. Y entonces no solo la enseñanza muchas veces no produce aprendizaje, sino que además obstaculiza el aprendizaje. ¿Quién dijo que uno aprende lo que le enseñan? Uno aprende lo que quiere aprender. De hecho, cuando uno hace una cosa y no le interesa, pues uno no le pone cuidado, hay que sacar, uno cumple ya, pero uno escoge qué enseña, qué aprende. Además, tampoco aprende todo lo que uno le enseñan, porque aprender es seleccionar estímulos, ¿cierto? Aprender es un ejercicio de síntesis. Yo siempre comparo el pensamiento con una cocina. Uno recibe estímulos todo el día, ¿no? Sí, lo que le dijo el profesor es interesante, pero uno vio
una cosa en la calle, leyó en un libro algo, vio un programa de televisión, le comentaron, se le ocurrió, leyó un cuento, y uno va procesando todo eso, ¿cierto? Uno va cocinando en su mente todo eso. Y eso es aprender. El aprender es el resultado de que uno cocine en la mente muchísimos estímulos, entre ellos lo que le pudo haber enseñado a alguien, ¿cierto? Pero el aprendizaje no es el resultado de la enseñanza. El aprendizaje es un ejercicio propio. Recuerdan ustedes que desde la antigüedad, aunque eso lo recogía muy bien Montaigne, había esa idea que era muy bonita, ¿no? Tal vez quien mejor la expresó fue Séneca en sus cartas al Lucilio, que algún día tocamos acá, ¿no? Es la idea de que el auténtico aprendizaje es lo que hacen las abejas. Toman materiales de la naturaleza, el tomillo, la mejorana, y lo transforman en algo propio, la miel. Tampoco aprendemos solos, ¿no? Nadie aprende solo. Incluso si estuviera encerrado todo el día leyendo, no estaría aprendiendo solo. Si yo me dedicara todo el día a leer filosofía, tampoco estoy aprendiendo solo, estoy conversando con Aristóteles o con Platón o con Líbano, con el que sea. El aprendizaje es siempre algo en interacción con otros. Creo que aquí vale la pena volver a recordar esa frase famosa de Freire que muchas veces hemos citado. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. La educación no es un acto de yo con yo. Enseñar y aprender son dos procesos distintos que muchas veces no se encuentran. Muchas veces la enseñanza de los adultos va por un lado y el aprendizaje de los niños va por otro. Eso ocurre a menudo. Nosotros enseñamos una cosa y los niños están aprendiendo otra, porque están relacionando lo que decimos de otra manera. Y muchas veces pasa eso, que no hay diálogo de mentes, porque la enseñanza del uno va por un lado y el aprendizaje del otro va por otro, y no se encuentran. Por otra razón más, porque la enseñanza y el aprendizaje no son procesos simultáneos. No se dan al mismo tiempo. Ustedes no aprenden cuando... Yo ahorita estoy enseñando, ¿cierto? Enseñar es esto, literalmente enseñar quiere decir hacer señas. Eso es lo que estoy haciendo. Señas verbales, básicamente. Eso es enseñar. Yo en ese momento estoy enseñando. Estoy echándoles un poco un carretazo como este. ¿Ustedes cuándo aprenden? ¿Ahorita? No, tal vez no. Cuando ustedes piensen esto, lo examinen, a lo mejor por la noche dicen, oiga, tal cosa que dice, pero no puede ser así. Y entonces se ponen, la confrontan, la examinan y van sacando sus propias conclusiones. Ahí están aprendiendo. Hay un texto precioso sobre esto que es el diálogo de Magistro. El diálogo de Magistro es el diálogo de San Agustín con su hijo Adeodato. Es un diálogo sobre la enseñanza, el aprendizaje, muy bello. Y entonces San Agustín le dice a su hijo en un momento, le dice, recuerda a Deodato que es distinto el tiempo de la locución al tiempo del conocimiento. Es distinto el tiempo de la locución al tiempo del conocimiento. El tiempo en el que el maestro enseña y enseña con palabras, ese es el tiempo de la locución. Ese es distinto al tiempo del conocimiento, que es el tiempo en que yo elaboro lo que quiero aprender. El aprendizaje verdaderamente significativo no es entonces el resultado de la enseñanza, es más bien el resultado del pensamiento. Uno aprende mejor no porque retenga más de la enseñanza del maestro, sino porque es capaz de pensar por sí mismo. La mediación esencial de un aprendizaje significativo y por tanto de un aprendizaje filosófico no es la enseñanza, sino el pensamiento. Y esto es clave para el paradigma, porque él insiste, hay que romper el paradigma clásico, que se enseña para aprender, para entender que se aprende pensando. El aprendizaje filosófico es un aprendizaje
en donde yo aprendo después de pensar las cosas, ¿no? Exactamente eso es lo que pedía Sócrates, ¿no? Sócrates, cuando Sócrates decía, una vida sin examen no merece ser vivida, lo que está diciendo es, un momentico, no se coma todas las carretas que le eche. Examine. Solo si usted examina, aprende. Si usted simplemente asimila, si usted simplemente registra, si usted simplemente retiene afirmaciones, está reteniendo enseñanzas, pero no está aprendiendo. El auténtico aprender está mediado por el pensamiento. Fíjense que esta idea de Lippmann y de muchos otros está inspirada tremendamente en la tradición filosófica. Pienso particularmente en San Agustín o pienso en ciertos filósofos analíticos que Lippmann leyó mucho, particularmente Wittgenstein, que entiende que todo el proceso de la mente es un juego, es una estrategia, etcétera. Toda esa idea de los juegos del lenguaje. Pero también especialmente de un gran filósofo inglés que Lippmann leyó con mucho cuidado, Gilbert Ryle. A Lippmann le gustaba mucho un texto de Gilbert Ryle que se llama Thinking and Self-Teaching, pensamiento y autoenseñanza, porque entendía que el pensamiento es el ejercicio de autoenseñarse a uno mismo. Pensar es enseñarse a uno mismo, en último término. En el sentido de que pensar es interiorizar lo aprendido, es hacerse uno dueño de su propio aprendizaje. Esto es muy platónico, porque el pensamiento, decía Platón, el pensamiento es el diálogo del alma consigo mismo. Pero este presupuesto clave sobre el aprendizaje filosófico, Lippmann y Charp le agregan 3 elementos claves. Dicen, a ver, muy bien, la idea es lograr un aprendizaje filosófico, pero ¿qué necesitamos para eso? Y entonces dicen, hay 3 condiciones claves. 3 condiciones sin las cuales es impensable un aprendizaje filosófico de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Primera condición, y es que hay que preservar la integridad de la filosofía como disciplina. Ellos tienen claro que la filosofía ha sido durante siglos una materia puramente académica que se ha enseñado sobre todo en las universidades y escasamente en la educación media. Dice, muy bien, la filosofía tenemos que ponerla al alcance de todos y eso supone crear un lenguaje asequible a todos. Vamos a hablar de filosofía, pero no en los términos abstractos de los manuales filosóficos o en los escritos muy complicados de ciertos filósofos. Tampoco se trata entonces de coger la filosofía y volverla caricaturas. Eso tampoco ayuda mucho. ¿Para qué un libro como El Mundo de Sofía? El Mundo de Sofía es una caricaturización bastante ramplona de la filosofía. A mí no me gusta. Siempre me ha parecido muy malo. Es un libro con una trama artificial, como si la filosofía surgiera de que a uno le pongan en una casilla de correo, le manden unos textos y demás. No, la filosofía surge de los problemas de la vida, ¿cierto? Esos resumencitos, a mí esa novela nunca me gustó. Porque además reduce la filosofía a que la filosofía es lo que dijeron Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Descartes. No. Hay que encontrar un lenguaje para hacer filosofía, pero tiene que ser un lenguaje asequible a todos. Pero no se trata de caricaturizar las ideas filosóficas, como se hace en El Mundo de Sofía, o como se hacía, seguramente algunos conocieron los textos de Rius. Todavía hay mucho de eso. Rius era un tipo que cogía, por ejemplo, a Marx, Marx para principiantes, entonces hacía Marx como si fueran cómics, más o menos, no. No se trata de caricaturizar la filosofía, se trata de poner a funcionar críticamente el discurso filosófico en los ambientes vitales de los niños, las niñas y los jóvenes. Es decir, cómo revivir el pensamiento filosófico, pero en el diálogo que tienen un grupo de alumnos en una escuela o unos padres con sus hijos a la hora de la comida, o cuando se reúnen los grupos de amigos y se plantean problemas, o cuando ocurren una cantidad de acontecimientos en la vida de la ciudad. ¿Cómo promover un aprendizaje filosófico situado, experiencial, a partir
eso, cómo promover la filosofía a partir de experiencias que no son asequibles para todos. Cómo pensar filosóficamente también a medida que uno va adquiriendo otros saberes y otros puntos de vista. ¿Cómo le ayuda uno a entender mejor el mundo en que habita? Sí, la filosofía, pero es en combinación con la geografía, con el arte, con la historia, con las matemáticas. ¿Cómo aprender filosóficamente? Pero sin que eso implique que la filosofía pierda su integridad. Es decir, sin que eso implique que la filosofía se utilice como un instrumento para otra cosa. La filosofía no es terapia psicológica. Se puede hacer consulta filosófica y eso tiene sentido. Pero el fin de la filosofía en principio no es hacer terapia de grupo. Y mucho menos estar al servicio de una ideología política o de una secta religiosa o de un afán puramente academicista. Hay que preservar la integridad de la filosofía como disciplina, pero la posibilidad de conservar esa integridad depende en cómo aprendemos filosóficamente, a partir de nuestra experiencia. Claro, pero eso supone otra segunda condición. Muy bien, vamos a intentar conservar la integridad de la disciplina filosófica, pero eso tiene que hacerse en un ambiente concreto que es el del aula de clase. El salón de clase entonces no puede ser el salón tradicional. Tiene que convertirse el salón de clases, el aula, en una comunidad de investigación. De esto se ha hablado tanto que casi lo puedo pasar muy rápido. Esta insistencia de Matthew Lehman y Anna Galchak en este punto es muy grande. Pero eso obedece a una idea de la filosofía, obedece a la idea de que la filosofía se hace en comunidad, de que no es un ejercicio solitario, pero que la comunidad filosófica no puede ser cualquier comunidad, sino que es una comunidad que se caracteriza por una serie de ejercicios que son propiamente filosóficos. Es una comunidad en donde todos tienen derecho a preguntar y en efecto preguntan, y no una comunidad donde alguien tiene la verdad revelada. Es una comunidad de indagación, no una comunidad de verdad. Recuerdan que cuando estudiamos a Dewey insistíamos mucho en ese punto, ¿no? Tiene que ser una comunidad centrada propiamente en la investigación, en plantear problemas, en buscar alternativas para pensarlos, en tener una disposición permanente a razonar, a plantear preguntas sensatas, a encontrar respuestas sensatas también, basadas en evidencias, en buenas razones, etc. No una comunidad donde se nos adoctrina o se nos impone una verdad. Esa comunidad está centrada en un ideal clave, el de la razonabilidad. ¿Y el maestro quién es? ¿Quien enseña? ¿Quien impone una verdad? No. Quien busca garantizar las condiciones para la razonabilidad. Él es el garante de la razonabilidad. No puede aceptar cualquier cosa porque sí, porque a uno le gustó, porque le pareció muy bien, o simplemente porque mi papá dijo, o porque me dio la gana. Ni el capricho, ni la autoridad, ni la mera costumbre son buenas razones, son razonables. Decir algo o hacer algo simplemente por capricho no es ser razonable. O simplemente, aunque no es que me mandaron y entonces yo no puedo cuestionar nada de lo que me mandaron. Ah, no, es que así se ha hecho siempre. Eso no es razonable. Pero eso tenía una condición adicional muy práctica, que es hay que preparar entonces a los profesores y hay que preparar un currículo nuevo. Y entonces, esta es una de las tareas centrales para él. El éxito de la tarea pedagógica de filosofía para niños depende de esto, de dos cosas. Uno, que se haga un currículo adecuado para eso. Porque es que el currículo no puede consistir simplemente en coger textos de los filósofos. Hay que pensar en qué es lo que está buscando y cuál es el instrumento adecuado. Los que nos formamos en filosofía nos acostumbramos mucho a pensar en textos. Yo me peleo mucho con mis compañeros cuando dicen, bueno, planeemos un curso. Ellos lo primero que piensan es a quién van a poner a leer.
Y entonces ponen a leer, por supuesto, al filósofo que más les gusta. Entonces algunos arman todo el curso para que lean a Foucault. Otros arman todo el curso para que lean a Platón. Otros arman todo el curso para que lean a los filósofos franceses de tal época o a los filósofos ingleses analíticos. No. Lo que tienen que pensar es, ¿por qué vamos a hacer un curso de epistemología, de ética? ¿Qué es lo que hay que buscar y cómo mirarlo desde distintas perspectivas? Luego hay que preparar un currículo. Y entonces, claro, como es un currículo pensado para niños y jóvenes, hay que buscar un medio adecuado. Entonces, por eso empiezan a escribir novelas. Y para poder apoyar el trabajo con novelas, entonces escriben manuales. Y para explicar el método de trabajo, empiezan a crear textos teóricos. Pero sobre todo hay que preparar a los profesores. Es muy bonito cuando uno le escuchaba, una noche lo estuvieron contando Mati Liman y Ana Garchar, cómo empezaron ellos. Al principio estaban muy perdidos, decían, bueno, ¿qué hacemos? Leemos la novela y qué. Entonces les ocurrió empezar con el manual, bueno, y el manual, sí, pero ¿y el maestro qué? Bueno, entonces unos maestros empezaron, pero al principio utilizaban el manual, no sabían para qué era, no. Entonces empezaron a invitar profesores, primero de Estados Unidos, luego de otras partes del mundo, y empezaron a crear, digamos, una estrategia para formar profesores, ¿no? Cuyo lugar de encuentro fundamentalmente fueron los workshops que se hacían en Mendon, en New Jersey, donde uno no iba a que le dieran lecciones de filosofía para niños. Esto que yo hago, que es dar una conferencia, no, Lippmann nunca lo hizo. El primer día decía, a mí no me gustan las conferencias ni me interesa. Pongamos un tema, y ponía un tema, y él empezaba a conversar, respondía preguntas, ponía ejemplos, y todos nos íbamos directamente a leer los textos y hacer el ejercicio. Entonces, claro, la pedagogía propia de filosofía para niños no fue una pedagogía genérica. Es decir, nunca Lippmann le dijo a uno, usted quiere estudiar filosofía para niños, primero se lee 5 libros de Dewey y 2 de Piaget y 3 de Vygotsky. No. Le dijo, ¿usted quiere? Venga, venga y practicamos. Y empecemos. A medida que usted avance se dará cuenta que necesita ciertos elementos de lógica, que tienen que comprender el desarrollo psicológico de los niños, etc. Pero él no daba cursos generales de filosofía de educación. No había que montar una teoría pedagógica. Había que ponerla en práctica. Esta es una pedagogía que surge de la práctica. Para ellos lo importante no era que supieran mucha filosofía, incluso ellos decían, la gente que más formación filosófica tiene, doctorados y todo eso, la gran mayoría de las veces no entienden de qué se trata esto. Tiene una visión tan académica que esto les parece una cosa loca, absurda, etc. De lo que se trata más bien es de desarrollar en los maestros una sensibilidad hacia las intuiciones filosóficas de los niños, las niñas y los jóvenes. Ese es el punto clave. ¿Cómo formamos maestros sensibles al pensamiento filosófico de los niños? Capaces de explorar con ellos sus pensamientos. Capaces de desarrollar sus intuiciones, ¿no? Claro, para poder lograr eso, ellos siempre insistieron en que la base fundamental tendría que ser que el maestro debe prepararse haciendo uso de los mismos materiales y métodos con que debía trabajar en el aula de clase. Entonces, cuando uno iba a trabajar con ellos, de entrada, ahí estaban todas las novelas, estaban los manuales a disposición de todos, nos sentamos, y desde el primer día yo llegué, así mi inglés fuera malo, yo llegué y me dijeron a los 2 días se tienen que dirigir tal sesión. Que mi inglés, ¿usted verá cómo se defiende? Aquí le ayudamos, pero usted tiene que defenderse. Y me dieron, y usted tiene que hacer esto. No, nunca me dijeron nada. Yo tenía uno que ir aprendiendo de la práctica y en la práctica, ¿cierto? Se trata de un aprendizaje experiencial. El aprendizaje de filosofía para niños es un aprendizaje experiencial. Pero incluso el aprendizaje experiencial da lugar a ciertas generalizaciones, ¿cierto? Esas generalizaciones que uno hace a partir de la experiencia tienen un nombre muy bonito en filosofía: máximas. Una máxima, ¿qué es? Una máxima es, Kant lo definía muy bellamente,
una máxima es una regla de acción práctica. Eso es una máxima. Y la filosofía está lleno de máximas. Por ejemplo, están las máximas capitales de Epicuro, que son las reglas básicas para llevar una vida feliz, disfrutando del placer, etcétera, etcétera. Una máxima es una regla de acción, ¿cierto? Y Lippmann incluso más adelante recogió algunas de sus ideas pedagógicas fundamentales bajo la forma de máximas. En el año 2000 se hizo un congreso de ICPIC en Brasilia. Yo desafortunadamente en ese momento no pude ir, bueno, lo organizó Walter Cohen, y para ese congreso le pidieron a Matthew Lipman que escribiera un texto corto de algo más de una página, expresando lo que él llamaría los supuestos educativos de filosofía para niños. Y entonces Lipman elaboró esas 15 máximas que están ahí. La mejor pedagogía para presentar filosofía para niños se da dentro del marco de la comunidad de investigación. Si usted no pretende hacer filosofía para niños, dándoles lecciones, tiene que ir creando una comunidad de investigación. Es un principio pedagógico. La investigación desarrolla la inclinación natural del niño a preguntar, a ser curioso y discutir. Desarrolla. No se queda con ella. El niño tiene una inclinación a preguntar, pero eso hay que desarrollarla. Tiene una curiosidad, pero esa curiosidad hay que cultivarla. Tiene una capacidad de discutir, pero es que hay que practicar la discusión. Así como los individuos deliberan con el propósito de hacer sus juicios, los grupos de niños deliberan juntos en un proceso de pensamiento distributivo grupal que lleva también al juicio. Entienda que se puede deliberar no solo personalmente, se puede deliberar en grupo. Y la formación para el buen juicio implica la interacción con otros, ¿no? El desarrollo del yo del niño puede ser asistido por medio de la exposición del mismo al desarrollo de la novela. Es decir, lo que los niños que leen las novelas de Lipman, pensaron siempre ellos, lo que el niño lee en las novelas de Lipman es para él un modelo del yo. Es decir, ahí hay unos ideales de vida, ¿no? Lo interesante es que uno se puede identificar con Pixie, con Harry, con Elisa, con Susie, ¿cierto? Ahí hay una visión de lo que es ser persona, de lo que es vivir una vida buena, etc. Y entonces esos personajes de ficción son modelos. Los personajes de ficción en la novela filosófica pueden servir como modelos de diferentes formas de conducta razonable para los niños reales que están en clase. Claro, son modelos cognitivos y los niños necesitan modelos cognitivos con los cuales identificarse. Los diversos tipos de planes de discusión en los manuales de apoyo para el docente proveen una variedad de formas de estructurar discusiones filosóficas. Entonces, se puede discutir de muchas formas. Vaya y mire los manuales y allá hay una cantidad de herramientas para eso, ¿no? El juicio de los niños puede fortalecerles cuando se les ofrece una práctica frecuente en el juzgar. ¿Cómo mejora usted el juicio? Dé la oportunidad de que haga mejores juicios. Y para eso, ejercítelo en hacer mejores juicios. Hay una cantidad de ejercicios para eso, ¿no? El razonamiento de los niños puede ser fortalecido si se les enseñan las reglas elementales de la inferencia y se los lleva a ser sensibles a las violaciones de tales reglas. También tienen que aprender reglas. Y eso en Harry es importante, porque es que cuando usted aprende ciertas reglas, aprende a pensar de forma sistemática y ordenada, y el que aprende a pensar de forma sistemática y ordenada se vuelve mucho más sensible a la contradicción, a la irrelevancia, etc. La comprensión de la clasificación, no, el aprendizaje de conceptos por parte de los niños puede ser mejorado si se les ofrecen oportunidades frecuentes de definir los términos que usan durante sus discusiones y se les llama la atención acerca de las discusiones que ellos mismos proponen. Se trata de formar conceptos, entonces defina, pero defina después de discutir, de examinar. La comprensión de la clasificación por parte de los niños puede ser fortalecida si se les brinda la práctica de distinguir entre lo genérico y lo específico, por ejemplo, entre los nombres propios y los nombres comunes, así como se practican la ejemplificación y la generalización. Pídales que pongan ejemplos. Sobre la base de un ejemplo, pida que hagan generalizaciones. Examine qué tan legítima es esa generalización. Vaya siempre de lo genérico a lo específico y, claro, de lo específico a lo genérico.
El rol del docente en filosofía para niños no es responder preguntas, sino facilitar el surgimiento de preguntas por parte de los alumnos, así como la búsqueda de las respuestas. No es para obtener respuestas absolutas, sino para plantear problemas relevantes. El maestro de filosofía para niños debe insistir en que los alumnos consideren las ideas que emergen de la discusión en clase en cuanto a su marco de referencia o contexto. Hay que darle contexto a las ideas y ayudarles a que contextualicen las ideas, a que exploren sus pensamientos. Poco a poco, Lippmann y Anne Margaret Chat fueron formulando una manera de ver la educación. No como una teoría absolutamente consolidada, sino como una serie de reglas prácticas, de máximas, que fueron surgiendo de su propia experiencia de intentar hacer filosofía con los niños. Sobre la base de esto, me voy a ocupar En la primera parte me dediqué a mostrar cómo Matthew Lehman y Anne Margaret Chat se vieron obligados a crear una pedagogía específica para filosofía para niños y cómo eso se fue consolidando, digamos, como en unas máximas básicas. En esa parte voy a avanzar un poco más y quiero tocar dos temas básicos. Uno, el de las habilidades o competencias en filosofía para niños, y el otro, el de las herramientas propias de filosofía para niños. Y voy a hablar de competencias en filosofía para niños, por lo menos en tres niveles distintos, incluso en cuatro niveles. Unas competencias básicas, unas competencias filosóficas generales, unas competencias filosóficas específicas y lo que yo podría llamar unas competencias filosóficas de nivel superior o de investigación filosófica. Empecemos por las primeras, que son muy fundamentales, las competencias básicas. Lippmann utiliza una expresión que me parece muy bella que dice, ¿qué son las competencias básicas? Dice, son la materia bruta de la comunicación y la indagación. Son la base primera sin la cual no existe ni comunicación ni investigación. Es decir, son las competencias más elementales que debe desarrollar el hablante de una lengua cualquiera y que se resumen en cuatro básicas. Hay cuatro, digamos, competencias claves. Siempre que uno, por ejemplo, va a aprender otra lengua, lo primero que tiene que aprender es a escuchar en esa lengua, a hablar, a leer y a escribir. Y Lippmann dice, tomando la idea de un pedagogo, de Michael Wakesh, de un filósofo de la educación, dice, pues es que todo lo que aprendemos en la vida finalmente es un lenguaje. Si aprendemos biología, aprendemos a escuchar biología, a leer biología, a hablar de biología, a escribir sobre biología, etc. Pero esas competencias, escuchar, hablar, leer y escribir, no son competencias desarticuladas entre sí. Hay dos características claves. Primero, que tienen una secuencia que va de menor a mayor complejidad. Lo primero que uno necesita para aprender mejor es desarrollar la capacidad de escucha. Por ejemplo, cuando uno aprende un otro idioma, lo primero que le permite aprender mejor es escuchar. Yo siempre pongo mi ejemplo con el inglés. Yo leo mucho inglés, escribo en inglés, pero me siento a conversar y tengo un gran problema, es que yo nunca cultivé la escucha en inglés. Nunca me gustó el rock, nunca oí música, no me gusta ver cine en inglés, no, me aburre mucho. Entonces yo nunca aprendí a escuchar bien el inglés. Si a mí me ponen a hablar, yo puedo dar una conferencia en inglés. Lo que no puedo es escuchar qué me están diciendo. No entiendo.
La escucha es la base del habla. En la medida en que uno escucha, puede empezar a interactuar en el habla. Pero si uno no escucha y no habla, pues no puede leer, porque el leer ya es eso que uno hace de escuchar y hablar en la vida cotidiana, pero reducido a unos códigos. Y escribir supone articular todo lo anterior, lo que uno ha escuchado, el habla, lo que ha leído, etcétera. Escribir ya es una habilidad muchísimo más compleja. Eso tiene un orden y se puede ver que eso tiene una cierta secuencia. Pero Lippmann agrega un elemento más que creo que es muy importante. Lo hemos tocado ya de soslayo varias veces, y es que Lippmann dice, pues muy bonitas todas esas habilidades, pero es que todas esas habilidades no funcionan sin una habilidad más básica, que es la de razonar. Solo si usted razona mejor, cada vez mejor, puede escuchar cada vez mejor, y si razona cada vez mejor, puede hablar cada vez mejor y leer cada vez mejor y escribir cada vez mejor. Porque finalmente escuchar es una forma de razonar. Escuchar es razonar a partir de lo dicho por otros. Una persona que escucha no es la que puede reproducir como si fuera una grabadora lo que el otro dijo, sino que es capaz de tomar lo que el otro dijo y razonar sobre eso y sacar implicaciones, ¿cierto? Uno se siente escuchado cuando alguien dice, oiga, lo que tú dijiste me hizo pensar esto, esto, esto y esto. El que escucha está razonando a partir de lo que otro dijo, ¿cierto? ¿Hablar qué es? Hablar es coger distintos razonamientos propios de otros, lo que uno leyó, lo que le escuchó a otro, lo que se le ocurrió, y estructurarlos en el habla. Hablar de una forma tal que pueda ser comprensible para otros, siguiendo unas estructuras que tiene la lengua, ¿cierto? Sujeto, predicado, etcétera, complementos y demás. Eso es hablar. Hablar es estructurar nuestros razonamientos en el habla. ¿Qué es leer? Leer es hacer inferencias a partir de un texto escrito. Básicamente eso es leer. Leer no es retener la información del texto escrito. Leer es reconstruir los significados que hay en el texto y reconstruirlos a partir del razonamiento. Para reconstruir los significados necesito hacer inferencias. Yo espero que algún día tengamos tiempo para hablar de cómo entiende Lippmann cada una de estas cosas. Lippmann tiene una comprensión de la lectura que es muy interesante, de la escritura, etc. Pero es que la lectura sin capacidad lógica no funciona. Esa fue la experiencia que dio lugar a Filosofía para Niños, ¿no? Ver cómo las habilidades lógicas potenciaban la capacidad de lectura de niños con problemas neurológicos. ¿Qué es escribir? Escribir es razonar construyendo pensamientos propios y haciendo un uso de las diversas herramientas que nos ofrece el lenguaje. Cuando usted escribe, ¿qué hace? Coge lo que leyó, lo que se le ocurrió, lo va estructurando, se imagina una situación, la describe, razona a partir de ella, imagina. Imaginar es finalmente razonar hipotéticamente. Cuando usted imagina lo que está diciendo es, bueno, ¿y qué pasaría si fuera eso así? Está razonando hipotéticamente. A la base de todo eso está el razonamiento. Aquí vuelve a ver uno nuevamente la importancia que le da Lippmann a la lógica, porque a la base de todas las habilidades básicas está la lógica. Toda disciplina puede ser legítimamente concebida entonces como un cierto tipo de lenguaje que uno tiene que empezar a dominar. Y las competencias más básicas que hay que dominar siempre son las competencias del hablante competente de un determinado sistema de signos. Aprender algo es aprender un lenguaje. El que aprende a ser pintor aprende el lenguaje de la pintura. Aprende a ver y a escuchar como pintor. Y aprende a hablar como pintor y aprende a escribir como pintor. Y también en la filosofía, que es la disciplina del buen razonamiento, esas son las competencias fundamentales. ¿En qué tiene que basarse la educación filosófica de los niños más pequeños? En cultivar 4 cosas claves. La escucha atenta y razonada. Si ustedes se acuerdan, todas las cosas en las que insiste, por ejemplo, Adnan Garechak tiene mucho que ver con esto. El niño tiene que aprender a pedir el turno, a seguir un turno, a escuchar lo que dice el otro, a entender, ¿cierto? Tiene que desentar su perspectiva. Lo primero que hay que cultivar es la escucha atenta y razonada. Luego,
El habla razonable y bien estructurada tiene que empezar a expresarse con pensamientos sencillos, pero que hay que ayudarles a que ellos se estructuren cada vez mejor. Hay que ayudarles con una lectura centrada en la búsqueda y en la construcción de significados. Por eso las novelas no se leen para aprenderse lo que dicen las novelas, sino para reconstruir los significados que hay en un relato como esos e inventar nuevos significados. La escritura tiene que ser también reflexiva e imaginativa, y todo el tiempo desde Elfi, desde Pixie, pero sobre todo en Susi, el ejercicio de leer es parte fundamental del ejercicio de comprender. ¿Te recuerdan que en Harry, por ejemplo, hay un escrito muy bonito de Harry sobre el pensamiento? La escritura es una de las formas por excelencia de articular el pensamiento. Claro, ustedes dirán, bueno, pero esas son las competencias para los niños chiquitos. No, no. Las competencias básicas siempre tienen que seguirse cultivando. Cuando uno está en la universidad, no, entonces uno ya sabe escuchar, uno ya sabe hablar, uno ya sabe leer y uno ya sabe escribir. Y va y mira, y no es así. Los estudiantes universitarios no saben escuchar, es decir, razonar a partir de lo que piensan otros. Los tergiversan, no, aprende a escuchar. Hay que cultivar la escucha. Estas habilidades básicas de escucha atenta y razonada, de habla razonable y bien estructurada, de escritura correcta, reflexiva, imaginativa, esas capacidades hay que cultivarlas siempre, siempre, a lo largo de toda la formación. Pero sobre ese nivel de competencias básicas se estructura un segundo nivel clave, que es lo que yo llamaría las competencias filosóficas generales. Esto es lo que ordinariamente solemos llamar las habilidades cognitivas. Y este es ciertamente el punto que más trabajó Lippmann. Lippmann dice, a ver, ¿cuáles son los rasgos más característicos de un espíritu filosófico? Y él dice, hay que trabajar en 4 cosas. En mejorar su razonamiento, en mejorar su capacidad de investigar, en mejorar su capacidad para construir o formar conceptos. Y cuarto, hay que mejorar su capacidad para traducir, en el sentido amplio de interpretar, pasar de sistemas de signos, de un sistema de signos a otro sistema de signos. De ahí esa famosa trilogía de las competencias o habilidades de razonamiento, de indagación, de formación de conceptos y de traducción. Y también esas son competencias que siempre hay que estar mejorando. ¿Quién dijo que uno nunca, uno toda la vida tiene que seguir mejorando sus capacidades de razonamiento, de investigación, de formación de conceptos? Y la práctica de la filosofía está orientada a eso. Pero luego en un nivel más elevado se necesitan competencias filosóficas más específicas. Cuando uno ya piensa en niveles más elevados, cuando piensa, por ejemplo, ya en Harry, en Elisa, ahí hay, aparte de las competencias básicas y de las competencias filosóficas generales, ahí hay que trabajar sobre competencias filosóficas más específicas, que tienen que ver ya con las disciplinas propias de la filosofía, con los problemas filosóficos más relevantes. Por ejemplo, hay que seguir cultivando competencias de análisis lógico. Entonces, cada vez más hay que pedir que se razone de forma ordenada, que se sepan explorar las ambigüedades, que se maneje con cuidado el razonamiento analógico. Pero hay competencias de investigación ética, que aprenda a analizar cada situación, que examine bien las circunstancias, saber examinar las circunstancias en que se da un acto. Es una competencia específica de investigación ética, ¿cierto? Y se puede hacer, yo algún día hice toda una taxonomía de las competencias de investigación ética. Competencias de expresión estética, hay muchísimas, y Lippmann trabaja, hay competencias de reflexión política, hay competencias de manejo emocional, esas son competencias filosóficas mucho más específicas. Desgraciadamente aquí yo no puedo entrar a detallar cada cosa de esas, pero esto daría para pensar muchísimas cosas más. Y yo creo que el programa de Lippmann considera también estas competencias mucho más específicas. Y de hecho, por ejemplo, en desarrollos posteriores del programa, por ejemplo,
Anne Margaret Sharp trabajó mucho en sus últimos años la educación de las emociones y tiene una serie de habilidades específicas del manejo de las emociones, que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad para crear un lenguaje de las emociones, para examinar las emociones, para entender las emociones como juicios, como percepciones, etc. Hay competencias filosóficas generales y específicas. Y hay también unas competencias filosóficas de nivel superior, o lo que uno llamaría las competencias de investigación filosófica, que son ya para los grados superiores de la educación media o incluso de la universidad, es decir, donde la filosofía ya sea parte de, donde la enseñanza de la filosofía sea obligatoria. No se trata de aprender filosofía, no es simplemente aprender lo que dijeron los filósofos, repasar la historia, discutir sobre textos filosóficos, no. Hay habilidades filosóficas que tienen que multiplicar, que tienen que cultivarse en múltiples espacios distintos, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de lectura de textos filosóficos, eso es clave. La competencia para plantear preguntas. Normalmente uno en filosofía no le ayudan a que mejore su capacidad de preguntar, de plantear problemas. No le ayudan a desarrollar estrategias de disertación y discusión filosófica, a escribir textos filosóficos, pero esas son competencias más elevadas. Fíjense que estoy hablando de niveles de competencias muy diferentes, competencias básicas, competencias filosóficas generales, competencias filosóficas específicas y competencias filosóficas de nivel superior. Rápidamente voy a referirme exclusivamente a las competencias filosóficas generales. Y voy a hacer un recuento rápido. Hay una lista, ustedes pueden ver la lista ahí. El primer tipo de competencias filosóficas generales fundamentales para Lippmann, él lo llama reasoning skills, habilidades de razonamiento, habilidades, competencias. Reasoning, destrezas, skills, destrezas de razonamiento, habilidades de razonamiento, competencias de razonamiento. Son todas las habilidades orientadas a mejorar los procesos de inferencia lógica. Tanto los procesos de inferencia lógica que están regidos estrictamente por reglas, lo que nosotros solemos llamar lógica formal, es decir, reglas para extraer conclusiones de una premisa, que es lo que se suele llamar en lógica las inferencias inmediatas, reglas para extraer una conclusión de dos premisas, como ocurre en la silogística, pero también tienen que ver con cómo razono yo en la vida cotidiana para dar razones. Esa es la lógica informal, la lógica de las buenas razones. O cómo razono yo para justificar la racionalidad de mis acciones. Eso es lo que Lippmann llama la lógica del actor racional. No me voy a meter mucho ahorita en eso porque más adelante vamos a hablar de la comprensión que tiene Lippmann de la lógica. Por supuesto, eso trabaja en distintos niveles, ¿no? En realidad, la lógica estrictamente formal solo empieza a aparecer en el programa de filosofía para niños con cárcel. Pero vea, ahí están todas esas habilidades en las que insistimos mucho: reconocer inconsistencias y contradicciones, realizar inferencias a partir de una premisa, hacer inferencias silogísticas a partir de dos premisas, extraer inferencias de un silogismo condicional, conocer las reglas elementales de la estandarización lógica, es decir, cómo traduzco yo desde una forma, digamos, lo que digo en el habla cotidiana, cómo lo puedo pasar a un lenguaje lógico, cómo lo puedo estandarizar bajo la forma de una proposición lógica, elaborar razonamientos, todo eso son habilidades o competencias de razonamiento. Pero no basta con razonar. La filosofía no se reduce a razonar bien. La filosofía plantea problemas que pueden ser investigados metódicamente. La filosofía nos permite explorar, comprender mejor y solucionar en cierto sentido. La filosofía no llega a soluciones prácticas, pero llega a soluciones que son nuevas formas de comprensión. Entonces, hay un grupo de competencias que está ordenado a que los problemas que se discuten sean planteados con mayor claridad y precisión, a que se pongan en relación distintos puntos de vista, a que se miren perspectivas diferentes y a que los participantes de una discusión presenten modos distintos de ver las cosas, ¿cierto? Son
Estas habilidades de indagación son fundamentales en la discusión filosófica. Y ahí están las clásicas. La primera y esencial, formular preguntas. Identificar los supuestos subyacentes. Esto es clave en una discusión filosófica. ¿Qué está suponiendo usted para afirmar eso? Examinar las relaciones del todo, de las partes al todo y del todo a las partes. Saber cuándo evitar, tolerar y utilizar ambigüedades. ¿Cuándo es legítimo una ambigüedad o una ambigüedad nos ayuda a explorar algo? ¿O cuándo simplemente se debe evitar la ambigüedad? ¿Cómo descubrir alternativas? Estamos pensando en problemas y intentemos pensarlo bajo estos otros supuestos. Construir hipótesis, explorar consecuencias, anticiparlas. Todo eso son habilidades de indagación. Pero la filosofía es un ejercicio de construcción conceptual. En filosofía se trabaja con conceptos. ¿Y por qué? Porque es que la filosofía consiste en romper con la inmediatez. La filosofía implica pasar de la consideración de los casos particulares, de las cosas particulares, hasta el concepto. La filosofía se construye elevándonos al plano del concepto. Quien piensa filosóficamente puede pensar en ideas abstractas. No tiene que estar poniendo ejemplos, puede que ponga ejemplos para ilustrar sus ideas, pero piensa en el plano de las ideas, de los conceptos. La filosofía lo que busca es ayudarnos a generar una comprensión teórica, una comprensión de las cosas en sus relaciones, en su totalidad, cosa que la mera comprensión circunstancial de la vida cotidiana no nos permite. Entonces en filosofía hay que abstraer y hay habilidades que nos ayudan a construir conceptos. Para eso tenemos que definir, tenemos que contrastar lo que definimos con nuevos casos, con ejemplos, contraejemplos, etc. Entonces, ahí están todas esas habilidades que ayudan a formar el concepto. Elaborar definiciones de términos, dar y pedir razones, reconocer palabras e ideas vagas y hacer el esfuerzo por clarificar su significado, analizar valores, ofrecer ejemplos y contraejemplos, utilizar criterios relevantes en el análisis de situaciones, hacer distinciones y relaciones entre conceptos, etc. Habilidades de formación de conceptos o competencias. Y finalmente hay unas habilidades que Liman llama las habilidades de traducción o interpretación del sentido. ¿Qué son esas habilidades? Son aquellas que nos permiten pasar de un sistema de signos a otro sistema de signos con la menor pérdida de significado. Eso es traducir, ¿no? Cuando uno traduce de una lengua a otra, entonces uno traduce del inglés al español. Lo que se piensa en inglés no se puede decir exactamente en español. Son dos culturas, son dos mundos, son dos maneras de ver las cosas. Pero se trata de trasladar los significados que están en inglés a significados en español, con la menor pérdida de sentido posible. Algo del sentido se pierde. En inglés hay cosas que se dicen de forma muy particular, con un tono muy particular, ciertos modismos que no tienen una traducción exacta al español. Entonces, traducir es trasladar significados de un sistema de signos a otros con la menor pérdida de significado. Muy bien, hay muchas formas de traducción en la enseñanza y en la filosofía. Está la traducción de una lengua a otra, pero uno cada rato, por ejemplo, en matemáticas uno tiene que hacer ejercicios de traducción permanente. Por ejemplo, le formulan un problema en términos verbales y uno tiene que traducirlo a ecuaciones. O tiene que traducirlos a representaciones en un plano cartesiano, por ejemplo. O traducirlos a determinadas figuras geométricas. O uno puede, si está haciendo mímica en teatro, pues lo que tiene que decir en palabras ahora lo tiene que decir en gestos. Tiene que traducir de palabras a gestos. O si está haciendo un análisis mucho más técnico, muchas veces lo que tiene que hacer para que sean más visibles los análisis que está haciendo es traducir eso a gráficos. Entonces, esos son ejercicios de traducción. Y toda traducción es una interpretación. Cuando uno traduce, necesariamente interpreta, porque hay una pérdida de significado necesaria y hay que hacer lo posible porque sea la mínima.
Esas habilidades o competencias de traducción son muy importantes para el Lippmann. Por ejemplo, ser capaz de expresar en un lenguaje lógico los razonamientos del lenguaje ordinario. La capacidad de coger y lo que uno dijo en la vida cotidiana, ponerlo en términos lógicos, eso ayuda a comprender muy bien porque hace ver las relaciones, ¿cierto? Porque en la vida cotidiana aparecen todas las cosas. Se dice, en estos días alguien, un brasileño medio amigo, sacó una cosa en un chat que tenemos con otros amigos y el dictador Ortega de Nicaragua y es que los socialistas y los dictadores. Y le dije, bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo con usted en que Ortega es un dictador miserable, pero uno no es dictador por ser socialista, ni es socialista por ser dictador. Escoger lo que él estaba diciendo en términos del lenguaje cotidiano y traducirlo, finalmente lo que hay ahí es una relación lógica. Las clases del dictador y del socialista son clases que se pueden traslapar, pero no son clases que se incluyen las unas en las otras. Mi respuesta es simplemente traducir lo que le estaba diciendo al lenguaje lógico y ver que no es posible pensarlo de esa manera, ¿cierto? Traducir, aprender a traducir, expresar una misma idea en diversos sistemas de signos, lingüísticos, matemáticos, artísticos, desarrollar diversas formas de abstracción, conversión, parafraseo y sustitución de los términos de una lengua, desarrollar diversas formas de expresar los significados de un idioma en otro idioma, convertir expresiones simbólicas en expresiones verbales y viceversa, hacer conversiones de unos símbolos en otros, de símbolos gráficos, numéricos, gestuales, transformar símbolos en realizaciones y viceversa. Realizaciones es la traducción del inglés performance, ¿cierto? Finalmente en acciones, como uno hace, por ejemplo, en muchas actividades artísticas que tienen que ver con expresar el pensamiento a través del cuerpo. Todo eso son habilidades de traducción. Y finalmente Lippmann y Charry dicen, bueno, todas esas habilidades son muy importantes, pero las habilidades o las competencias no funcionan sin actitudes favorables a la investigación filosófica. Es decir, los hábitos están ligados a disposiciones anímicas, a actitudes, y hay que desarrollar también las actitudes favorables a la investigación filosófica. Entonces dicen, mira, hay una serie de hábitos y de actitudes que deben acompañar a la investigación filosófica. Por ejemplo, la disposición a la escucha. Por ejemplo, el ejercicio por intentar comprender el argumento de otro, evaluarlo. Por ejemplo, el esfuerzo por ser coherente en lo que decimos. El esfuerzo de autocorrección del propio pensamiento. La disposición para buscar evidencias y probabilidades y no suponer que lo que uno dice es verdad porque uno lo dice. Estar atentos para darnos cuenta dónde está el problema, preguntarse, a ver, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está y por qué eso es el problema? Manifestar una mente abierta y dispuesta a aprender. No me las sé todas. Puedo equivocarme, de hecho me equivoco, pero puedo aprender. Mantener una preocupación por ser relevante, por ajustarse al tema, bueno, etcétera. Comprometerse con la indagación, ser cuidadoso con los procedimientos, respetar a las personas. Entonces, hay una serie de actitudes que hacen posible todo eso. Muy bien, aquí hay un aporte muy importante de Lippmann a la pedagogía, a una pedagogía filosófica. El programa de Lippmann nos da una manera, creo yo, muy abarcante, muy compleja, muy interesante de comprender las habilidades. Pero hay que ir más allá de eso. Cuando uno trabaja como educador, siempre necesita herramientas. Una pedagogía, sí, una pedagogía es una concepción general de la educación, pero también una pedagogía es un saber instrumental en su mejor sentido. Es un saber, no solo es un saber qué, dirían, sino es un saber cómo, es lo que se expresan con ese término, know-how, saber cómo. Kant lo decía muy bellamente en su pedagogía, decía que la educación es tanto una ciencia como un arte.
tanto un saber como una habilidad práctica, ¿cierto? Entonces, en pedagogía no solo se trata de comprender los procesos mentales, los procesos de aprendizaje, se trata de encontrar las mejores herramientas para eso. Y un educador se pasa la vida entera buscando herramientas. Todos los que somos maestros sabemos que uno todos los días, bueno, tengo que inventarme nuevas herramientas. Estamos necesitando, entonces nos inventamos nuevos ejercicios, adaptamos ejercicios que ya existían, encontramos nuevas alternativas, vemos formas distintas de trabajar en grupo. Estamos siempre buscando herramientas. El problema es que uno tiene que ser muy cuidadoso con las herramientas, porque las herramientas solo tienen sentido por el fin para el que se usa. Es decir, las herramientas por su propia definición son medios para un fin. Y hay que evitar que la abundancia de medios solo sirva para esconder la carencia de fines. Yo siempre me acuerdo de esa frase tan bella de Paul Ricoeur, el filósofo francés. Nuestra época es la época de la abundancia de medios y de la carencia de fines. Y yo eso cada rato lo veo en educación. Entonces, tenemos una cantidad de medios y tenemos tecnología y tenemos de todo. ¿Para qué? El PowerPoint es maravilloso, pero nos embrutece. Muchas veces nos embrutece. Porque el PowerPoint es simplemente, muchas veces, mucha gente pone un PowerPoint y va y lo lee, pues mándeme el texto. Los medios, la abundancia de medios no puede ocultar la carencia de fines. Hoy tenemos mejores medios que nunca, pero cada vez sabemos menos cómo y para qué emplearlos. Y ese es un problema general de la cultura. Un gran pensador del siglo XX, bueno, murió hace unos años, vivió en México mucho tiempo, seguramente alguno lo ha leído, Iván Illich. Iván Illich no solo estudió todo el problema de la desescolarización, él hizo un análisis fantástico digamos, de toda la sociedad de consumo y demás, tiene unos textos maravillosos. Y entonces Iván Illich decía, mire, el gran problema de nuestra sociedad es que es contraproductiva. Genera una serie de dispositivos para solucionar necesidades sociales, pero resulta que eso que genera se vuelve un obstáculo para eso mismo que pretendía solucionar. ¿Quién niega que el automóvil favorece la movilidad? Sin embargo, hoy es el principal enemigo de la movilidad. Vaya a las ciudades. Una ciudad como Bogotá, bueno, como Ciudad de México. El mayor obstáculo para la movilidad es la mano de carros que hay por todas partes. El celular es una maravillosa herramienta de comunicación, pero cada vez más propicia la incomunicación. Sale uno a un restaurante y ve 4 personas sentadas a la mesa, pero cada uno en su celular. Ir a pagar uno la comida en un restaurante para que cada uno se meta en su celular. Y lo veo en todas partes. Seguramente en México es igual. Muchos medios electrónicos son excelentes ayudas pedagógicas y terminan por amenazar el aprendizaje y la comprensión. Yo admiro a la gente que sabe manejar bien un PowerPoint, una buena presentación, magnífica porque ilustra, porque apoya. Pero hay casos en los cuales un PowerPoint es una cosa horrible, porque entonces van y ponen todo ahí y dicen cualquier cosa. Entonces uno lee el PowerPoint, ¿para qué le pone cuidado a la persona que habla? O entonces o le pone cuidado a la persona que habla. Son medios que solo sirven muchas veces para dividir la atención. Los instrumentos pueden ser muy buenos, pero se pueden usar mal. En filosofía para niños no se rechazan los medios, pero nunca se olvidan ni se descuidan los fines. Siempre recuerdo que tanto Matt como Anne siempre fueron personas que les gustaba la tecnología. A pesar, Matthew Lehman en los últimos años que estuvo muy afectado por el Parkinson, sin embargo, él seguía escribiendo correos electrónicos, les quedan unos correitos corticos, pero escribía y todavía, a pesar de las dificultades que tenía y celular y así, hizo algunos videos, etcétera. Pero nunca, y este es el punto que quiero poner de presente, nunca los medios de comunicación, de expresión, de enseñanza,
más sofisticados fueron para ellos el fuerte, sino los medios más sencillos. Los mejores medios para hacer filosofía no son los medios sofisticados, son los medios más sencillos. La carta, el esquema, el dibujo libre, el ejercicio lúdico, la música, el teatro, etc. Creo que uno de los grandes aciertos pedagógicos de filosofía para niños es que recupera para la pedagogía filosófica las herramientas más sencillas. Me voy a referir aquí a 6 herramientas claves. La lectura en común, el comentario, la pregunta, el plan de discusión, el ejercicio y la construcción de conceptos. ¿Cómo filosofía para niños recupera las herramientas básicas para el ejercicio del filósofo? Yo tenía un amigo cura que decía una cosa muy bonita, que decía que las mejores cosas siempre se han hecho con medios pobres. Y yo creo que es cierto. La campaña de independencia más exitosa que yo conozco es la de la India. El pueblo hindú no se gastó un peso en armamento. La fuerza moral de un hombre como Gandhi logró que el pueblo hindú volviera a los telares a tejer su ropa. Y él, el viejito allá con su pañalito, derrotó al imperio más poderoso que había. Las cosas más interesantes se hacen con medios pobres. La filosofía no requiere tampoco de herramientas sofisticadas. En principio, ¿qué se requiere para hacer filosofía? Plata, no, ¿para qué? Personas que quieran razonar, que estén dispuestas a razonar y a respetar las reglas de un diálogo razonable. Las grandes discusiones filosóficas no suponían un montaje como el de los espectáculos de hoy, ¿cierto? No hay que montar un... No. Se daban en el espacio público, en el ágora. Sócrates mismo decía, vea, ustedes quieren saber qué yo pienso, pero si yo he ido allá a la plaza y he dicho lo que pienso frente a las mesas de los cambistas, decía en la apología. La filosofía se hace con medios sencillos. La conversación, el habla, se hace en el gimnasio, en las aulas, en los cafés y hasta en las cárceles. Y no se necesita ningún recurso tecnológico sofisticado. Para hacer filosofía no se requieren ni laboratorios sofisticados, ni tecnologías costosas, de punta, etc. La filosofía se hace con los medios más sencillos. La filosofía las hacen mentes complejas con medios sencillos. Y en eso siempre insistieron Matthew Lehman y Anna Garcia. Por eso lo que hicieron fue recuperar las herramientas básicas que están en la tradición filosófica y educativa de Occidente, porque son muy poderosas, aunque a veces caigan en el olvido. Que hoy las olvidemos y las despreciemos no niega lo poderosas que son. Y voy a referirme a 6 herramientas. Primero, la lectura en común. Mucha gente dice, ay, pero ¿por qué hay que leer las novelas todos juntos y en voz alta? Que cada uno se la lea y la discutimos. No. Es que quien dijo que la lectura es un acto solitario. La lectura ha sido a lo largo de la historia de Occidente y de muchas otras culturas un ritual. Y un ritual que hace la comunidad. Piensen en las distintas liturgias en cualquier iglesia. La lectura es un ritual, la lectura es algo que se hace en común. Nosotros fuimos los que lo convertimos en una práctica solipsista, ¿no? Filosofía para niños, lo primero que dice es, lean en común. Denle el tiempo a la lectura. Disfruten el ritual. Lean juntos, dramaticen a los personajes. Esa es una parte esencial para empezar a explorar conceptualmente. La lectura en común. Filosofía para niños tiene una teoría de la lectura. Vamos a ver si más adelante alcanzamos a sacarle un rato a la concepción de la lectura de Lehman, que es muy interesante. Segundo elemento, el comentario. El comentario es uno de los grandes medios para hacer filosofía. En alguna época incluso fue el medio por excelencia, en la Edad Media.
En la Edad Media, las obras filosóficas por excelencia eran los comentarios y siguen siendo importantísimos. Por ejemplo, los comentarios que escribió Santo Tomás sobre las obras de Aristóteles. Hoy, después de 8 siglos, los comentarios que hizo Santo Tomás del Tratado del Alma de Aristóteles, de la Ética y de muchas obras de Aristóteles, siguen siendo uno de los puntos de referencia fundamentales. Un comentario bien hecho es muy valioso. Claro que Lippmann le da al comentario un sentido distinto. Lippmann no comenta los textos de los filósofos, sino las situaciones vividas por los protagonistas de sus novelas, que son las situaciones vividas por los niños y los jóvenes de cualquier parte, ¿cierto? Leerse los comentarios de Lippmann en el plan en los manuales son fantásticos, porque él le va comentando uno parte por parte del pasaje. A Pixie se le duerme un brazo y entonces empieza a preguntar tal cosa. Detrás de eso está un poco el problema de la relación de tal con tal. Y uno va explorando y va a encontrar. Los comentarios de Lippmann son maravillosos. En todos los, porque comenta uno a uno los distintos pasajes de sus novelas y los enriquece con una serie de reflexiones, identificando ideas, ayudando a explorarlas, etc. Eso es importantísimo para el maestro que trabaja en filosofía para niños. Tercero, la pregunta. Sobre esto he dicho tantas cosas antes que no voy a decir mucho más ahora. La pregunta nos abre el mundo, decía Gado. Y la pregunta es la base de todo aprendizaje. Entonces, filosofía para niños lo que tienen que cultivar en primer lugar es el arte del buen preguntar, que es la base de la ciencia de la filosofía, y generar niños, niñas y jóvenes que sean capaces de preguntarse. La lectura en común, el comentario, la pregunta. Cuarto elemento clave, el plan de discusión. La discusión es una herramienta esencial de toda la filosofía. Desde la antigüedad la filosofía se hizo discutiendo. Estaban los famosos debates dialécticos en la antigua Grecia, pero también, por supuesto, estaban todas las cuestiones disputadas en la Edad Media. La discusión es un elemento central, pero la discusión nunca ha sido algo espontáneo ni circunstancial. La discusión es entre personas que se han preparado para discutir. No es que cualquiera puede discutir de cualquier cosa, no, para discutir hay que prepararse y hay que poder preparar la discusión. La discusión se da entre personas que han estudiado un tema, que lo han pensado, que lo han visto desde diferentes aristas, y por tanto la discusión tiene que ser algo ordenado y reflexivo. La discusión no puede ser tan espontánea, tiene que ser planificada. Y eso es lo que propone Lippmann. A ver, él le ayuda a uno, mediante eso que él llama los planes de discusión, una secuencia de preguntas que hay que utilizar ágilmente. Dice uno, mire, vaya mirando a ver, examinando este problema, este concepto, con los niños, las niñas, los jóvenes, vaya examinando. Hay un plan para hacer eso. Y eso tiene un orden. Lo vamos a ver la próxima vez cuando discutamos el texto que escribió Lippmann sobre los planes de discusión. El ejercicio. Lippmann dice, pero casi todas las cosas se aprenden haciendo ejercicios. Usted no puede cultivar su cuerpo sin ejercicio. También la mente supone ejercicio. La filosofía es también una práctica de entrenamiento permanente y por tanto es un régimen de ejercicios. Es que usted no fortalece sus capacidades, sus habilidades de razonamiento e investigación simplemente estudiando. Tiene que hacer ejercicios de razonamiento, resolver enigmas lógicos. Tiene que hacer ejercicios de investigación, por ejemplo, ejercicios de cómo preguntar ante determinadas situaciones. Lippmann elabora todo tipo de ejercicios que ayudan a perfeccionar nuestros hábitos filosóficos. Vean los manuales de Lippmann en eso son muy interesantes, que usted va a ver todo tipo de ejercicios. Hay ejercicios de clasificación, hay ejercicios de discriminación conceptual. Si es tal cosa, entonces le pongo unas situaciones. A ver, diga si es esto, si algo puede ser bueno y justo, o puede ser bueno y no justo, o puede ser justo y no bueno, o puede ser ni justo ni bueno. Y entonces le ponen 10 situaciones. Alguien se niega a hacerle un favor a su mamá.
¿Eso qué es? ¿Correcto? ¿Eso es justo y bueno, injusto y no bueno? ¿Qué es? ¿Por qué y cómo lo...? Es intentar tomar situaciones y examinarlas conceptualmente, ¿no? O sea, hay ejercicios de discriminación conceptual, hay ejercicios de clasificación, hay ejercicios de percepción que son muy interesantes. Hay ejercicios de definición, hay ejercicios de escritura, hay ejercicios de expresión estética ligadas al dibujo, a la música, al teatro, a todo tipo de arte. Y la construcción de conceptos. Esa es otra herramienta clave, tal vez una de las más fundamentales, porque la filosofía, hemos dicho muchas veces, es un trabajo con el concepto. Es el ejercicio de aclarar, explorar y recrear conceptos. La filosofía, insistimos, en la filosofía se trata de elevarnos al plano del concepto. ¿Qué es un concepto? Es aquello que logra reducir la multiplicidad de la experiencia, ¿cierto? Hegel lo definía muy bellamente. El concepto es la unidad de múltiples determinaciones. Construir un concepto es unificar la experiencia. Uno la experiencia que puede ser desordenada la organiza en la mente. Eso es hacer concepto. Pensar finalmente es eso. Pensar finalmente es coger el mundo y organizarlo aquí en la mente. ¿Cómo se organizan las cosas en la mente? Con conceptos. Entonces, ¿cómo construimos el concepto? En síntesis, no se requieren grandes recursos tecnológicos ni poderosas imágenes para hacer filosofía. Eso no quiere decir que uno no puede usar un videobeam, claro que sí. Pero las herramientas claves son las herramientas tradicionales. La lectura en común, la pregunta, el plan de discusión, el comentario, la construcción de conceptos, etcétera, etcétera. Todo eso que tocaba hasta acá. Concluyo con una reflexión breve, les voy a robar 4 o 5 minuticos. Concluyo con una reflexión breve sobre el sentido de los manuales en filosofía. Matthew Lehman y Margaret Chabert se tomaron el trabajo que muchos otros no se toman, de escribir para cada una de sus novelas y junto con las novelas un manual para los profesores. Y incluso así lo llaman, un manual para acompañar la lectura de Harry, se llama Investigación Filosófica. Manual para acompañar la lectura de Lisa, ese manual se llama Investigación Ética, ¿cierto? Manual es, sí, como el manual ese manual de instrucciones que uno cuando compra una televisión, un computador, pues eso viene con manual. Entonces uno aprende a manejar, sí. Sí, es un manual. Claro, entonces mucha gente le dice, eso es una cosa muy mecánica. Y en parte tienen razón, muchos maestros utilizan los manuales de forma absolutamente mecánica. Sobre todo los que apenas están empezando a conocer filosofía, para ellos creen que eso es. Yo les leo a los niños un pasaje, luego se los explico, después les digo que pregunten y entonces, como no preguntan, entonces yo saco el plan de discusión y les hago las 28 preguntas del plan de discusión. Eso no es explorar nada, eso es someter a los niños a un interrogatorio. Y al final les pongo 28 ejercicios, porque ni siquiera no tengo ni criterio para seleccionarlos. Así no se usan los manuales de filosofía. Eso es antipedagógico y es antifilosófico. Es antipedagógico porque hace de filosofía para niños una pedagogía directiva, sino una pedagogía ordenada a enseñar conceptos prefijados y no lo que es en realidad filosofía para niños. Una pedagogía activa orientada a generar procesos de pensamiento superior. Pero además es absolutamente antifilosófico porque no permite el libre ejercicio del pensar, porque no permite a los niños y a las niñas pensar por sí mismos, que ese es el propósito fundamental. Creo que ya lo he contado otras veces, pero siempre cuento la historia de la sesión de filosofía para niños perfecta que dirigió un señor llamado Norman Atkinson. Yo estaba ahí, a todos nos pareció perfecto. Hizo todo lo que tenía que hacer en el tiempo que era tal. Y él dijo, es lo peor que yo he visto. Porque no nos dejó pensar, nos programó durante 45 minutos para que hiciéramos exactamente lo que él quería que hiciéramos en el tiempo que él quería que hiciéramos. Y el pensamiento es un ejercicio libre. ¿Qué es un manual?
Yo diría que un manual es un conjunto de herramientas que es fácil de usar y que siempre se puede tener a la mano. Y para eso me voy a apoyar en dos ideas de, de un filósofo antiguo y otro contemporáneo. El filósofo antiguo es Epicteto, el gran filósofo estoico romano, cuya principal síntesis de su filosofía está en un librito que se llama el Enquiridión o manual. ¿Qué quiere decir Enquiridión? La palabra tiene que ver con esto. Engeiri quiere decir en el griego clásico algo que se lleva a la mano. Eso es lo que quiere decir. Heiros es mano. De ahí viene, por ejemplo, cirugía. Cirugía es lo que se hace con la mano. De ahí viene quiromancia, que es la adivinación con la mano. ¿Cierto? En Heiros, la traducción más exacta de eso es manual. Entonces, los filósofos antiguos, tanto los epicúreos como los estoicos, intentaban escribir muchas veces textos cortos que fueran como una síntesis de su filosofía. Entonces, por ejemplo, Epicurio escribió las máximas capitales. Son pildoritas de filosofía epicúrea. Epicteto no escribió estrictamente nada, él fue como Sócrates, él no escribió, pero uno de sus discípulos, Flavio Arriano, retomó sus lecciones y de ahí sacó un textico que se llamaba el manual, el Enquiridion. Entonces, ¿qué es un manual? Es la síntesis de las doctrinas básicas de un filósofo para que sean recordadas continuamente y para que estén siempre a la mano. Las grandes, digamos, las grandes máximas de sabiduría deben estar siempre a la mano. ¿Te recuerdan en el Deuteronomio, en la Biblia, cuando se formulan las leyes, una de las cosas que dices, y esto apréndetelo, ¿cierto? Y ponlo en la puerta de tu casa y anótatelo, ¿cierto? Tienes que aprendértelo, ¿cierto? Y lo debes tener siempre a mano. Eso parece demasiado mecánico, pero no es así. No es así si uno sabe utilizarlo como herramientas. Michel Foucault decía una idea que a mí me parece fantástica. Decía, ¿qué es una teoría? Es una caja de herramientas. En toda casa hay una caja de herramientas. Entonces tiene que tener muchas herramientas, pero tiene que saber lo que utiliza según lo que necesite hacer, ¿cierto? Si va a sacar un tornillo, pues no le sirve el martillo, sino el destornillador. Y si el tornillo es de estrella, pues no le sirve el otro destornillador, sino específicamente el de estrella, ¿cierto? Depende de lo que usted... Pero usted puede para ciertas cosas coger una herramienta y combinarla con otra y resolver un problema, etc. Las herramientas hay que saberlas utilizar según las necesidades. Si uno toma en cuenta esas dos ideas, uno puede entender qué es lo que significa manual en filosofía para niños. ¿Qué son los manuales de Lippmann y de Ahmad Yarechar? Son cajas de herramientas que uno siempre debe tener a la mano para usarlas de forma creativa. Son recursos, ahí hay un poco de recursos. ¿Cuál voy a utilizar hoy? La magia está en aprender cómo utilizar una herramienta adecuada a cada situación. No todo tiene que estar prefijado. Yo siempre digo que la regla básica de filosofía para niños es que hay que prepararse muy bien para improvisar muy bien. Prepararse muy bien quiere decir tener muchas herramientas a mano. Improvisar muy bien quiere decir escoger la herramienta adecuada al fin que buscamos y a la situación en que estamos. En filosofía para niños se trata de utilizar muchos recursos pedagógicos, recursos variados, relevantes, que no sean complicados, que sean fáciles de usar, que se puedan hacer en una hoja, se puedan hacer en cualquier lugar, ¿cierto? No hay que llevar computador, ni tableta, no, se pueden hacer en una hoja, porque aquí lo importante no es lo que se enseña
o lo que alguien aprende. Lo importante no es la doctrina y la pureza de la doctrina. Lo importante es el ejercicio que cultiva una mente filosófica. Finalmente, lo que nos propone Filosofía para Niños son ejercicios, formas de ejercitar una mente filosófica. Lo importante no es que lleguemos a ciertas conclusiones. Lo importante es que nuestra mente, en vez de llenarse, resplandezca. Por eso termino hoy con una frase que ya también en alguna ocasión utilicé, pero que a mí me parece que expresa muy bien el sentido que tiene la educación en filosofía para niños. Es una frase del historiador romano Plutarco. La mente, la mente no es un jarrón que hay que llenar, sino un leño que hay que hacer arder para que resplandezca el placer de la investigación y el amor por la verdad. Creo que ahí está resumido más que en cualquier otra parte la pedagogía propia de filosofía para niños.